El río brillaba al fondo del cañón, como una serpiente de plata, y Casa lo vio por primera vez en 3 días. Agua. Vida. A 12 metros bajo sus pies, al otro lado de una grieta en la roca caliza que apenas dejaba pasar el aire caliente de agosto. Arriba, en la meseta, las antorchas de los soldados parpadeaban entre el polvo. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu nombre. Es un placer tenerte aquí una vez más. Da clic en el botón de like y vámonos con la historia. El año era 1882. La frontera entre Texas y México no era una línea en ningún mapa que Casa pudiera leer, pero la conocía en el cuerpo, en el olor del polvo seco que cambiaba de un lado al otro del Río Grande, en el tono diferente que tomaba el viento cuando cruzaba hacia territorio mexicano. Su madre, curandera chiricahua de manos precisas y memoria vasta como el desierto, le había enseñado a leer esa frontera mucho antes de que Casa supiera que existía un nombre para el río que la separaba. Ahora Casa tenía 18 años, 8 meses de embarazo y ninguna familia en el mundo excepto el hijo que llevaba en el vientre. 3 días antes, al amanecer, la ranchería de los Choconen había ardido. No había sido un ataque de represalia, no había sido respuesta a ninguna incursión apache. Era martes por la mañana, y los hombres cazaban hacia el norte, y los niños dormían todavía envueltos en sus mantas de lana, cuando los rifles comenzaron. Casa había salido antes del amanecer a buscar raíz de hierba mansa para el dolor de cadera. El bebé había bajado en los últimos días, y cada paso era un trabajo deliberado. Y desde la ladera vio el humo negro subir, antes de escuchar los primeros disparos. Vio a su esposo Chase correr hacia los Wickiups, donde dormían los ancianos. Lo vio detener a un soldado de caballería agitando las manos en señal de paz, en señal de que no había armas en el campamento, en señal de que las mujeres con hijos eran inocentes. Lo vio recibir el culatazo que lo tiró al suelo. Lo vio incorporarse. Lo vio recibir la bala. No desde cerca, desde la distancia de una ladera rocosa, en el silencio de los matorrales de Ocotillo, con las manos sobre la boca para contener el grito que hubiera revelado su posición. Chase cayó de espaldas. No se levantó. Los soldados no eran de ningún fuerte que Casa reconociera. No llevaban los uniformes azules del ejército regular. Llevaban algo parecido, pero con las insignias borradas, con los caballos marcados de manera diferente. 15 hombres, tal vez 20. Actuaban con la eficiencia de quienes ya habían hecho esto antes, en otras rancherías, en otros amaneceres. Quemaban con meticulosidad. Remataban a los heridos sin demora. Reunían objetos de valor, las escasas piezas de plata apache, las bolsas de pólvora, los cueros trabajados, y los cargaban en mulas de aparejo. Al frente, supervisando, un hombre vestido de civil. Sombrero de ala ancha, chaleco de cuero con bordados mexicanos, revólver en la cadera y otro en el pecho. Gordo de esa gordura que solo da el dinero fácil durante muchos años. Casa lo vio dar instrucciones señalando hacia diferentes partes del campamento, con el mismo gesto que un hombre usa para indicar a qué reses llevar al matadero. No supo su nombre hasta días después. Lo aprendería, con toda la paciencia de una curandera chiricahua que clasifica plantas venenosas. Earl Dawson, comerciante de Laredo, propietario de 5 almacenes, 2 ranchos, media docena de contratos de aprovisionamiento con el ejército estadounidense y un negocio secundario que ningún contrato documentaba, la limpieza sistemática de territorio apache en la franja fronteriza para revenderlo a compañías de ferrocarril. Pero eso llegaría después. Esa mañana Casa solo tuvo tiempo de ver, de memorizar cada detalle, con la precisión que su madre le había enseñado para identificar plantas. Porque las plantas que matan y las que curan se parecen, y la diferencia está en los detalles, y de escapar hacia el sur mientras los rifles seguían sonando a su espalda. 3 días caminando con 8 meses de embarazo, sin agua desde el día anterior, sin comida desde el primero. El bebé seguía moviéndose dentro de ella, patadas fuertes y rítmicas,
más regulares que cualquier reloj. Casa había aprendido a leer esas patadas. Patadas fuertes significaban que el niño estaba bien, que seguía eligiendo vivir. Mientras las patadas continuaran, ella tenía obligación de continuar también. Su madre había muerto 4 años antes de una fiebre que no respondió a ninguna de sus propias medicinas. Antes de morir, le había pasado a Casa el conocimiento que recibió de su propia madre, y esa madre del de la suya, cadena de mujeres Chiricahua, que habían curado huesos rotos y fiebres, habían traído niños al mundo y habían ayudado a los moribundos a morir con dignidad. Ese conocimiento era lo único que Casa poseía ahora. Era suficiente para saber que necesitaba agua en las próximas horas, o el bebé, y ella morirían juntos, y que morir así, en la huida, era exactamente lo que Earl Dawson y sus hombres habrían querido. La grieta en la roca caliza tenía exactamente el ancho de sus hombros, menos si empujaba el vientre hacia adelante. Casa estudió la roca durante 1 minuto entero, calculando, midiendo con los ojos, la manera en que el espacio se ensanchaba hacia abajo antes de volver a estrecharse. Era tarde, el sol bajaba hacia el horizonte mexicano, y las antorchas de la meseta se multiplicaban. La patrulla había traído refuerzos. Se arrastró hacia adentro. 4 metros. 6. La roca raspaba sus costados, su vientre, sus rodillas. 9 metros. 12. Y entonces la grieta se abrió de golpe, como si la montaña hubiera tomado aire, y Casa cayó hacia adelante sobre sus palmas, en un espacio tan vasto, tan inesperado después de la presión del túnel, que tardó varios segundos en comprenderlo. No era una cueva, era una catedral. Bóveda de piedra caliza que subía 8 metros, 10, 12, con estalactitas que goteaban en pilares naturales hacia el suelo. Luz que entraba por fisuras altas, dibujando columnas doradas sobre paredes de roca húmeda. El sonido del agua, agua real, agua que corría, llegaba desde algún punto en la oscuridad interior. Y en las paredes, en la piedra arenisca suave que flanqueaba la entrada, pinturas, ocre y negro y rojo. Figuras humanas, animales, símbolos que Casa no reconoció completamente, pero que pertenecían a la misma lengua visual de los petroglifos que su madre le había señalado en las cañadas del norte. El lenguaje de quienes estuvieron aquí primero. Casa apoyó las manos sobre las pinturas con cuidado. La piedra estaba fría y húmeda. El bebé pateó 3 veces, rápido, como saludando. Desde la meseta, ningún sonido de persecución alcanzaba este lugar. Casa respiró. Por primera vez en 3 días, respiró completo. La fuente estaba al fondo de la cámara principal, en un nicho natural, donde la roca se había hundido para formar una pila circular de 30 centímetros de profundidad. El agua salía de una fisura en la pared, fría como nieve derretida, limpia con la transparencia que solo tiene el agua que ha filtrado durante siglos a través de caliza. Casa bebió con las palmas curvadas, despacio, la manera que su madre le había enseñado para no vomitar cuando el estómago lleva demasiado tiempo vacío. Después lloró. Fue la primera vez que lloraba desde que vio caer a Chase. No fue un llanto de debilidad. Su madre le había explicado que el cuerpo tiene recursos limitados, que el llanto consume agua y sal que el organismo necesita para funcionar, y que hay momentos en que llorar es un lujo que no se puede pagar. Durante 3 días de fuga, Casa había reservado ese lujo. Ahora, con agua fría en la boca y roca sólida bajo las rodillas, se permitió pagar la deuda. Chase llevaba 5 años siendo su esposo. Lo había conocido cuando ambos tenían 13 años, y su familia había viajado al norte para la ceremonia de la pubertad de una prima. Era hijo de guerrero, serio como la mayoría de los hijos de guerreros, con manos grandes y el hábito de callar mientras otros hablaban. La primera vez que le habló directamente fue para preguntarle el nombre de una planta que ella llevaba en la bolsa de recolección. Cuando ella le dijo que era Osha, raíz para la tos y la fiebre,
Él asintió como si la información confirmara algo que ya sabía. Se casaron al año siguiente. En 4 años, nunca levantó la voz contra ella. Nunca le levantó la mano. Nunca la miró como si fuera menos que él. En un mundo donde muchas cosas estaban diseñadas para disminuirla, eso era enorme. El bebé se movió de nuevo. Casa apoyó la mano en el lugar donde sentía el movimiento, debajo y a la izquierda, la posición de la cabeza, y contó las patadas. Regulares, fuertes, bien. Exploró la cueva con el fuego de un fragmento de antorcha que encontró en el suelo, seco, antiguo, pero todavía útil con la chispa de sus piedras de pedernal. La cámara principal tenía 12 metros de largo y 8 de ancho, con el techo en bóveda que alcanzaba su altura máxima en el centro. Las pinturas cubrían toda la pared sur y parte de la oeste, representando escenas de caza, figuras rituales, animales, venados, águilas, serpientes con penacho. No eran Chiricahua. El estilo era diferente, más antiguo, perteneciente a alguno de los pueblos que vivieron en estas cañadas antes de que los apache llegaran desde el norte, hace cientos de años. Pero el espacio había sido usado recientemente. Había restos de fogata, huesos de animal quemados, una manta doblada en el rincón, que podría tener 10 años o 20. En la esquina norte, medio oculta por una protuberancia de la pared, había una abertura secundaria. Casa se arrastró hacia adentro con la antorcha en alto. Era un pasillo de 6 metros que desembocaba en una cámara más pequeña. Aquí el suelo era diferente. No roca sino tierra apisonada, marcas de pies, signos de ocupación prolongada. Había niches excavados en las paredes de arenisca, 5 de ellos, y en los niches había objetos. Una olla de barro con decoración geométrica, 2 mantas de tejido fino, perfectamente conservadas por el clima seco, una bolsa de piel de ciervo con 50 gramos de sal, y en el nicho central, el más alto, el más cuidadosamente colocado, una caja de madera de roble con bisagras de latón. Casa la abrió con manos que no terminaban de dejar de temblar. Dentro había documentos, papeles doblados, algunos con sello oficial, escritos en el inglés que Casa podía leer con lentitud y en el español que manejaba mejor. Debajo de los documentos, envuelto en cuero de venado, un libro, y debajo del libro, en el fondo de la caja, algo que no esperaba encontrar: 15 monedas de oro americanas de $20 y un sobre sellado con lacre rojo que tenía escrito, en letra española elegante: para